Cómo este patrón mental impide la manipulación sin confrontar. Hay una escena muy común que casi nadie nota. Alguien presiona, insiste, sugiere que le debes algo. Usa un tono suave pero cargado. Apela a la culpa, al compromiso, a la urgencia. Espera la reacción automática, explicación, disculpa, promesa o justificación. Pero no ocurre. La otra persona escucha, responde normal y sigue con lo suyo. No discute, no confronta, no rechaza directamente. Tampoco cede. La presión simplemente no se engancha. El intento se repite una vez más, luego pierde intensidad y desaparece. Aquí aparece algo extraño. No hubo carácter fuerte, no hubo frases firmes, no hubo límites explícitos. Aún así, la manipulación no encontró dónde apoyarse. Entonces surge la pregunta real. ¿Por qué algunas personas son empujadas fácilmente mientras otras parecen inmunes, sin hacer nada especial? La respuesta incomoda porque no depende del manipulador. Depende de la superficie psicológica sobre la que cae el intento. La manipulación no funciona por lo que el otro hace, funciona por lo que tú interpretas que debes hacer frente a lo que el otro siente. En ese instante empieza todo. Antes de cualquier palabra ya se activó un reflejo interno. El reflejo de reparar la tensión. Y ahí es donde nace la diferencia. El punto de entrada invisible, donde realmente comienza la manipulación. La manipulación no comienza cuando alguien habla. Comienza un segundo antes, dentro de tu cabeza. Apenas percibes incomodidad en el otro. Tu mente formula una pregunta automática. ¿Qué tengo que hacer para arreglar esto? No decides pensarla, aparece sola. Es un reflejo social aprendido desde siempre. Mantener armonía, evitar fricción, restaurar equilibrio. Ese reflejo parece empatía, pero también abre una puerta. En el momento en que asumes que la tensión necesita ser resuelta por ti, la interacción cambia de naturaleza. Ya no estás evaluando una propuesta, estás intentando aliviar una sensación. El manipulador no necesita obligarte. Solo necesita que adoptes esa responsabilidad interna. Una vez ocurre, cada palabra suya empieza a guiar tus decisiones sin que lo notes. No responde a lógica, responde a alivio. Las personas difíciles de manipular no bloquean al otro, bloquean ese primer impulso. Escuchan la emoción sin convertirla en tarea propia. La incomodidad puede existir sin que se transforme en obligación. Cuando esa puerta no se abre, todo lo demás pierde fuerza. La presión se queda sin dirección, porque no encuentra en qué apoyarse. Y justo ahí aparece el siguiente error mental que sostiene la mayoría de intentos de influencia. Creer que la emoción presentada exige respuesta. La ilusión de la responsabilidad. Cuando alguien muestra decepción, molestia o urgencia, la mayoría interpreta lo mismo. Algo en mí debe cambiar. No lo piensan de forma consciente, pero actúan como si esa emoción les perteneciera parcialmente. La culpa funciona así. La otra persona no necesita acusarte directamente. Basta con insinuar que esperaba algo distinto para que aparezca una sensación interna de deuda. Desde ese momento ya no decides por conveniencia, decides por reparación. El punto clave es este. Una emoción expresada no es una instrucción, es información sobre el estado del otro. Sin embargo, la mente social tiende a traducirla en tarea. Si alguien se siente mal, debo corregirlo. Si alguien espera, debo responder. Si alguien insiste, debo ajustar. Las personas difíciles de manipular separan esas dos capas. Escuchan la emoción, pero no la adoptan. Pueden comprender sin asumir responsabilidad automática. Esto cambia toda la interacción porque elimina el motor principal de la presión. Cuando la emoción no genera obligación interna, pierde su capacidad de dirigir conductas. El otro puede sentirse igual, pero ya no controla la decisión. La mayoría de estrategias manipulativas dependen exactamente de lo contrario. Que confundas sentir con deber. Y cuando esa confusión desaparece, aparece el siguiente intento habitual de recuperar control, acelerar el tiempo.
La trampa de la urgencia. Cuando la emoción no logra mover tu decisión, aparece otro recurso: la prisa. De repente todo se vuelve urgente. Tiene que ser ahora, antes de que pase algo, antes de que cambien las condiciones, antes de que alguien más intervenga. La conversación deja de girar en torno a si quieres hacerlo y pasa a girar en torno a cuándo debes hacerlo. La urgencia no busca rapidez, busca impedir evaluación. El cerebro humano, bajo presión temporal, prioriza aliviar tensión por encima de analizar consecuencias. Decide para cerrar el momento, no para elegir bien. Por eso muchas decisiones que luego lamentas nacieron en frases como «Solo necesito que me confirmes ahora» o «Es algo rápido, no te tomará nada». No estaban orientadas al contenido, estaban orientadas a tu percepción del tiempo. Las personas difíciles de manipular no discuten la urgencia, tampoco la obedecen. Simplemente no permiten que modifique su ritmo interno. Pueden responder, pero no deciden más rápido de lo que decidirían sin presión. Ese pequeño detalle rompe el mecanismo. La prisa necesita que tu mente se sincronice con la del otro. Si no ocurre, la intensidad pierde efecto porque no logra acortar tu proceso mental. Entonces la conversación cambia de forma. Ya no se trata de resolver ahora, sino de entender primero. Y cuando la urgencia deja de dirigir la interacción, queda al descubierto algo aún más importante: el marco en el que te están invitando a pensar. La captura del marco. La mayoría de las personas responde a lo que se les pide, pero la manipulación rara vez está en la petición, está en la forma en que se define la situación. No intentan convencerte de un hecho, intentan fijar qué significa lo que está ocurriendo. Si aceptas ese significado, tu respuesta ya viene condicionada. Cuando alguien dice «si realmente te importara», no está pidiendo algo concreto. Está estableciendo un marco donde negarte equivale a confirmar algo negativo sobre ti. Y entonces, discutes dentro de esa lógica sin darte cuenta. Explicas que sí te importa, justificas tus razones, tratas de equilibrar la imagen. En apariencia hablas del tema, en realidad estás defendiendo la premisa que te colocaron. Las personas difíciles de manipular no responden primero al contenido. Observan el punto de partida. Se preguntan si la situación que se plantea es válida antes de reaccionar a ella. No corrigen la conclusión, cuestionan silenciosamente la base. Cuando el marco no es aceptado, la presión pierde estructura. Ya no hay una historia en la que debas encajar. El intento queda suspendido porque no encuentra un terreno compartido donde operar. La diferencia es sutil pero decisiva. Responder al pedido te mantiene dentro. Evaluar la premisa te coloca fuera. Y al quedar fuera del marco, aparece el siguiente intento automático de recuperar control. Mover tu conducta a través de la emoción directa. Neutralización del gancho emocional. Cuando la lógica no funciona, la interacción cambia de tono. Aparecen comentarios más cargados, pequeños reproches, halagos oportunos, silencios largos o gestos de decepción. No buscan argumentos, buscan dirección emocional. La mayoría responde a ese movimiento sin notarlo. Ajusta su comportamiento para aliviar la sensación creada. Si percibe tristeza, suaviza su postura. Si percibe molestia, se justifica. Si recibe aprobación, concede más de lo que pensaba. La decisión deja de basarse en el tema y pasa a basarse en cómo se siente el ambiente. Las personas difíciles de manipular distinguen entre emoción y logística. Escuchan el estado del otro, pero responden únicamente a lo concreto. Si hay algo práctico que evaluar, lo evalúan. Si solo hay carga emocional, no la convierten en acción. Esto produce un efecto inmediato. El intento de dirigir la conducta pierde volante. La conversación no escala ni se enfría artificialmente, simplemente no cambia la decisión. La clave no es ignorar al otro, es no permitir que la emoción determine el movimiento. El ambiente puede variar, pero el criterio permanece. Cuando el tono deja de mover resultados, el último recurso suele ser provocar una reacción directa. El principio de no oposición. Cuando todo lo anterior falla, aparece la confrontación indirecta.
una frase más dura, una provocación ligera, una insinuación personal. No siempre es ataque. A veces es un comentario diseñado para que respondas y te involucres emocionalmente. Aquí ocurre algo curioso. Resistir de forma directa suele ayudar a quien intenta manipular. Si discutes, justificas o contraatacas, confirmas que entraste en el terreno propuesto. La interacción ahora tiene un conflicto activo, y el foco deja de ser la decisión para pasar a ser la relación. Las personas difíciles de manipular no aceptan ese cambio. Tampoco lo enfrentan frontalmente. Simplemente no adoptan el papel que se les ofrece. No necesitan ganar ni evitar perder. Mantienen la conversación en el plano original o la dejan caer sin dramatizar. Al no haber oposición ni sumisión, no hay juego posible. El intento de escalar no encuentra respuesta proporcional y se desinfla. La energía que buscaba sostener el intercambio desaparece porque no tiene dónde reflejarse. Esto revela un principio poco intuitivo. La manipulación necesita participación, incluso para ser rechazada. Sin participación, no puede mantenerse. Cuando comprendes esto, todas las conductas anteriores empiezan a encajar en un mismo patrón. El metapatrón. Independencia cognitiva. Si observas cada situación por separado, parece una habilidad distinta. No asumir emociones ajenas, no acelerar decisiones, no entrar en provocaciones. Pero en realidad, todas responden a un mismo mecanismo interno. La persona no decide según la presión del momento, decide según su continuidad interna. Mantiene el mismo criterio independientemente del tono, del tiempo o de la expectativa del otro. Esa coherencia elimina el punto de apoyo que la manipulación necesita. La influencia funciona creando una palanca psicológica. Puede ser culpa, urgencia, miedo a quedar mal o deseo de aprobación. Pero toda palanca requiere un lugar donde apoyarse. Cuando tu decisión no se negocia en función del estímulo inmediato, ese lugar desaparece. No es resistencia activa ni defensa constante, es independencia cognitiva. La evaluación ocurre dentro y no cambia de velocidad ni de dirección por la intensidad externa. Por eso la persona parece tranquila incluso bajo presión. No está controlando al otro, está evitando que el entorno controle su proceso mental. Al entender este patrón, la manipulación deja de ser algo que debes detectar para combatir y pasa a ser algo que no puede operar sobre ti. Y entonces, se vuelve clara la pregunta inicial. ¿Por qué algunas personas casi nunca son manipuladas? ¿Por qué algunas personas son difíciles de manipular? Vuelve a la escena del principio. La insistencia, la culpa, la urgencia, los intentos de mover la decisión. Todo estaba ahí. Pero faltaba algo esencial. Alguien que adoptara la responsabilidad interna de resolverlo. Las personas difíciles de manipular no son más frías ni más firmes. Simplemente no firman el contrato psicológico implícito. No convierten la emoción ajena en tarea propia. No aceptan marcos que definan su identidad. No aceleran su criterio por presión del momento. Por eso no necesitan decir no constantemente. Muchas veces ni siquiera tienen que negarse. La interacción pierde fuerza antes de llegar a ese punto porque no encuentra dónde sujetarse. La manipulación no depende de la habilidad del otro. Depende de que tu mente intente restaurar equilibrio donde no te corresponde. Cuando esa necesidad desaparece, la influencia deja de operar sin confrontación. Aquí se entiende la diferencia real. No es aprender a defenderte mejor, es dejar de participar en la dinámica que requiere defensa. La manipulación se detiene exactamente donde la responsabilidad no es absorbida.